Hola, mi nombre es Demim y a continuación te comparto el devocional perteneciente al día 17 de septiembre. Salmo 80, míranos con buenos ojos. Del maestro de coro, según la melodía, en los lirios. Testimonio y salmo de Asaf. 80 Pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines, escucha. Mira con buenos ojos a Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor, Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida, por bebida, lágrimas en abundancia. Nos has convertido en la burla de nuestros vecinos, y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. De Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella, y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra, y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar, y hasta el río Eufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que le arranquen uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza, los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso, regresa, por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste, y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida, y solo a ti te invocaremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Salmo 81. Bondad de Dios y maldad de Israel del maestro de coro, con la cítara de Gat. De Asaf. Canten alegres a Dios, que es nuestra fuerza. Alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob. Canten al son del pandero, de la dulce arpa y del salterio. Toquen la trompeta al llegar la luna nueva, y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran fiesta. Porque este es el mandamiento que el Dios de Jacob dio a Israel, es el mandato dado a José cuando Dios salió contra Egipto. Oí una voz que yo no conocía, te he quitado la carga de los hombros. Te he aliviado del trabajo duro. En tu angustia me llamaste, y te salvé, te contesté desde la nube que tronaba, te puse a prueba junto a las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, ojalá me obedezcas, Israel. No tengas dioses extranjeros, no adores dioses extraños. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, abre tu boca, y yo te satisfaré. Pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme. Por eso los dejé seguir con su capricho, y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado. Si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados, y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo, y con miel silvestre apagaría su sed. Salmo 82. Dios, el juez supremo. Salmo de Asaf. Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres, y defiéndanlos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en la oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, morirán como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar la tierra. Pues tú eres el dueño de todas las naciones. Salmo 83. Cántico y salmo de Asaf. Oh Dios, no te quedes en silencio,
no te quedes inmóvil y callado. Mira a tus enemigos, a los que te odian, alborotan y se rebelan contra ti. Han hecho planes astutos en contra de tu pueblo, en contra de tus protegidos. Han pensado venir a destruirnos para que dejemos de existir como nación, para que no vuelva a recordarse el nombre de Israel. Han hecho un pacto en contra tuya, han conspirado como un solo hombre, los campamentos de Idem y de Ismael, los descendientes de Agar y de Moab, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos, los que viven en Tiro, y hasta los asirios se han unido a ellos, y son el brazo fuerte de los hijos de Lot. Haz con ellos como hiciste con Madián, como hiciste con Sísara, como hiciste con Jabín en el arroyo de Quizón, que fueron destruidos en Ende, que fueron convertidos en estiércol de la tierra. Haz con sus hombres importantes como hiciste con Oreb y con Sib. Haz con todos sus jefes como hiciste con Seba y con Salmuná, que quisieron apropiarse de los pastizales de Dios. Dios mío, haz que rueden como zarzas, como hojas secas arrastradas por el viento, y así como el fuego quema el bosque y consume los montes con sus llamas, así persíguelos con tus tormentas y espántalos con tus tempestades. Avergénzalos, Señor, para que recurran a ti. Que sean avergonzados para siempre, que se avergüencen y mueran. Que sepan que solo tú eres el Señor, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios del maestro de coro, con la cítara de Gat. De los hijos de Coré. Salmo. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor. Deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares donde hacerles nido a sus polluelos, oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios Supremo. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios, que vivir en lugares de maldad. Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege, el Señor ama y honra a los que viven sin tacha, y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Proverbios 17. Más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. El siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno, y tiene parte en la herencia como los otros hermanos. El oro y la plata, el fuego los prueba, los pensamientos los prueba el Señor. El malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El que se burla del pobre ofende a su Creador, el que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. La corona de los ancianos son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia, ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos, pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, quien insiste en ella, aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que 100 azotes en el necio. El revoltoso solo busca pelea, pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñado en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. ¿Por qué viene el necio, dinero en mano, a comprar sabiduría, si no tiene entendimiento? Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente da fianza por su amigo y se hace responsable de él. Al que le gusta ofender, le gusta pelear, el fanfarrón provoca su propia ruina. Jamás la mente perversa se encontrará con el bien, la lengua embustera caerá en la desgracia. Ser padre de un necio trae solo dolor, ser padre de un tonto no es ninguna alegría.
Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. El malvado acepta soborno en secreto, para torcer el curso de la justicia. La sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. No está bien multar al inocente ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco, y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. San Juan capítulo 18. Arrestan a Jesús después de decir esto. Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto, donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados, y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho, Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Jesús ante Anás los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Pedro niega conocer a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego, y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote interroga a Jesús. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos, y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega otra vez a Jesús. Entretanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó, diciendo, no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer,
los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta, o por qué otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Jesús es sentenciado a muerte. Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos, y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar. A ese no. Suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Segunda de Crónicas capítulo 27. Reinado de Jotam. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías, su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotam fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor, y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ofel. También construyó ciudades en la montaña de Judá, y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas, a los que venció. Aquel año los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los 2 años siguientes. Jotam se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ahaz. Segunda de Crónicas capítulo 28. Reinado de Ahaz en Judá. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero sus hechos no fueron rectos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel, y también hizo estatuas de metal fundido que representaban a Baal, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo quemar a sus hijos en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por ese motivo, el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y le hicieron gran número de prisioneros que se llevaron a Damasco. También lo entregó el Señor en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. En efecto, Peca, hijo de Remalías, mató en Judá, en un solo día, 120.000 hombres, todos ellos hombres de gran valor, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Y Sicrí, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Azricam, jefe de palacio, y a Elcaná, primer oficial del rey. Además,
los soldados de Israel hicieron prisioneras a 200,000 personas de Judá, entre mujeres, niños y niñas, y se apoderaron de muchas cosas y se las llevaron a Samaria. Había allí un profeta del Señor, llamado Oded, que salió al encuentro del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: El Señor, Dios de los antepasados de ustedes, se enojó con Judá, y por eso los ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes los han matado con un furor que ha llegado hasta el cielo. Además, han decidido hacer de la gente de Judá y Jerusalén sus esclavos y esclavas. Pero, ¿acaso ustedes mismos no han pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso y devuelvan los prisioneros que hicieron y que son sus hermanos, porque el Señor está muy enojado con ustedes. Entonces Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salem, y Amasá hijo de Adlai, que eran de los principales jefes de Efraín, se pusieron frente a los que volvían de la guerra, y les dijeron: No traigan aquí a los prisioneros, pues eso nos hará culpables ante el Señor. Lo que ustedes pretenden, solo aumentará nuestros pecados y nuestras culpas, que ya son demasiados, y el Señor se enojará mucho con Israel. Entonces los soldados soltaron a los prisioneros y dejaron las cosas que les habían quitado delante de los jefes y de todo el pueblo. Luego, los hombres antes mencionados se hicieron cargo de los prisioneros, y de las mismas cosas que les habían quitado sacaron ropa para vestir a los que estaban desnudos, y los calzaron, les dieron de comer y de beber y les curaron las heridas, y llevaron montados en asnos a todos los inválidos hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, y los dejaron con sus parientes. Después regresaron a Samaria. Por aquel tiempo, el rey Ahaz envió una embajada al rey de Asiria para pedirle ayuda, pues los de Idem habían realizado una nueva invasión, y habían derrotado a Judá, y se habían llevado a algunos prisioneros. Por otra parte, los filisteos habían saqueado las ciudades de la llanura y del Negev pertenecientes a Judá, se habían apoderado de Bet-Semes, Ayalón y Gederot, y también de Socó, Timna y Gimso con sus respectivas aldeas, y se habían instalado en ellas. El Señor había querido humillar a Judá a causa de Ahaz, rey de Judá, pues él había promovido el desenfreno en Judá y había sido sumamente infiel al Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se dirigió contra Ahaz, y en vez de apoyarlo, lo puso en aprietos. Pues aunque Ahaz sacó las cosas de valor del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los jefes para dárselas como tributo al rey de Asiria, no consiguió con eso ninguna ayuda. Y a pesar de encontrarse en tal aprieto, continuó siendo infiel al Señor. Así era el rey Ahaz. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que fueron la causa de su derrota. Pensó que, si los dioses de Siria habían ayudado a los reyes de este país, también le ayudarían a él, si les ofrecía sacrificios. Pero ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahaz juntó los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo y mandó que le hicieran altares paganos en todas las esquinas de Jerusalén. Edificó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira del Señor, Dios de sus antepasados. El resto de su historia y todo lo que realizó, desde el principio hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de Jerusalén, pero no lo llevaron al panteón de los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Ezequías.